La brisa del Golfo traía consigo ese olor peculiar que solo Veracruz conocía. Sal mezclada con gasolina de los barcos, fritangas del malecón y algo más antiguo, algo que parecía emanar de las piedras mismas del centro histórico. Era octubre de 1993, y en el barrio de La Huaca, un vecindario de calles empedradas y casonas coloniales deterioradas por la humedad constante, la vida transcurría con esa parsimonia característica de los puertos. Las madres colgaban la ropa en los patios mientras los niños jugaban fútbol con pelotas desinfladas, y los hombres regresaban del puerto con las espaldas encorvadas y los rostros curtidos por el sol implacable. Pero algo había cambiado en las últimas semanas, algo imperceptible al principio, como una nota discordante en una melodía familiar. Las conversaciones en la tienda de Doña Remedios se apagaban cuando alguien mencionaba a los niños. 3, para ser exactos. 3 niños que habían dejado de aparecer en sus casas, en sus escuelas, en las calles donde antes correteaban sin preocupación. El primero fue Carlitos Mendoza, de 8 años, hijo de un estibador del puerto. Luego desapareció Lupita Ferrer, 11 años, la niña de trenzas largas que ayudaba a su abuela a vender tamales en el Parque Zamora. Y finalmente, apenas una semana atrás, Toño Villegas, 10 años, el más travieso del barrio, el que siempre tenía las rodillas raspadas y una sonrisa torcida. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos relatos que te mantienen despierto por las noches. La policía municipal había emitido declaraciones vacías, promesas huecas de investigaciones exhaustivas que nunca llegaban. El comandante Salazar, un hombre de bigote canoso y barriga prominente, aparecía ocasionalmente en el barrio, hacía preguntas rutinarias y desaparecía de nuevo en su patrulla destartalada. Seguramente se fueron con algún familiar, decía con un tono que pretendía ser tranquilizador pero que solo generaba más desconfianza. Ya saben cómo son los escuincles aventureros. Pero las madres sabían. Las madres siempre saben cuando algo está profundamente mal. Teresa Mendoza, la madre de Carlitos, ya no dormía. Sus ojos hundidos y enrojecidos la delataban. Pasaba las noches sentada en el portal de su casa de 2 plantas, una construcción de principios del siglo pasado con balcones de hierro forjado y paredes descascaradas color verde limón. Fumaba cigarrillo tras cigarrillo, observando la calle vacía, esperando escuchar los pasos de su hijo regresando a casa. Lo último que me dijo fue que iba a la iglesia, repetía a quien quisiera escucharla, con una voz que se quebraba en cada palabra. El padre Sebastián le había pedido ayuda para mover unas cajas del almacén. Mi Carlitos era buen muchacho, siempre dispuesto a ayudar. Era un hombre discreto, de unos 45 años, constitución delgada y movimientos pausados. Usaba anteojos de montura dorada que constantemente se resbalaban por el puente de su nariz, y tenía ese modo de hablar suave y medido que inspiraba confianza en los feligreses. Había llegado de Puebla con cartas de recomendación impecables del obispado, y rápidamente se había ganado el aprecio de la comunidad. Organizaba catequesis para los niños, visitaba enfermos, ayudaba con despensas para las familias más necesitadas. Un sacerdote modelo, decían las señoras del coro. Pero Mariana Soto, maestra de la escuela primaria Benito Juárez, había comenzado a notar cosas, pequeñas inconsistencias que al principio descartó como producto de su imaginación. Los niños que asistían a las sesiones de catequesis con el padre Sebastián volvían distintos, más callados, más retraídos. Algunos dejaban de jugar en los recreos y se quedaban mirando al infinito, con una expresión ausente que no correspondía a su edad. Mariana lo había mencionado en la sala de maestros, pero la directora, la señora Bustamante, una mujer devota y de ideas rígidas, la había reprendido. No es apropiado hablar mal de un sacerdote sin pruebas, maestra Soto. El padre Sebastián es un hombre de Dios. Eran las 2 de la madrugada cuando don Esteban Cortés, el dueño de la ferretería en la planta baja de un edificio frente a la iglesia, despertó sobresaltado.
Al principio pensó que había sido una pesadilla, pero entonces lo escuchó de nuevo, un grito agudo, desgarrador, que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra, un grito infantil. Don Esteban se levantó temblando, se asomó por la ventana de su cuarto que daba directamente a la fachada lateral de San Francisco de Asís. La iglesia estaba oscura, silenciosa, con sus muros de cantera rosa bañados por la luz mortecina de las farolas. Pero el grito se repitió, y luego otro más, y otro, como si varios niños estuvieran llamando desesperadamente, pidiendo ayuda. Su esposa, Dolores, se despertó también. «¿Qué es eso, Esteban? Por el amor de Dios, ¿qué es eso?» Don Esteban no supo qué responder. Tomó una linterna y bajó a la calle, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Caminó hasta la puerta principal de la iglesia. Estaba cerrada con candado. Rodeó el edificio, revisando cada entrada, cada ventana. Todo cerrado. El silencio había regresado, espeso y opresivo. Pero don Esteban estaba seguro de lo que había escuchado. No estaba loco. Aquellos eran gritos de niños. A la mañana siguiente, durante el desayuno en la fonda de doña Chabela, el tema de los gritos se extendió como pólvora. Resultó que don Esteban no había sido el único en escucharlos. La familia González, que vivía 2 cuadras más arriba, también los había oído. Y don Mauricio, el velador del estacionamiento, juró que los gritos provenían definitivamente de la iglesia. Yo estaba haciendo mi ronda, contó con los ojos muy abiertos, y de repente, así de la nada, esos gritos, como si los chamacos estuvieran atrapados en algún lado, pero cuando me acerqué, nada, solo el silencio. Un grupo de mujeres se quedó en el atrio, cuchicheando, lanzándole miradas que oscilaban entre la preocupación y algo más oscuro, la sospecha. Él se acercó con su sonrisa amable de siempre, ajustándose los anteojos. ¿Sucede algo, señoras? Las veo preocupadas. Fue doña Remedios quien se atrevió a hablar. Padre, disculpe la franqueza, pero la gente está diciendo que se escuchan gritos de niños aquí en la iglesia, por las noches. El padre Sebastián frunció el ceño, como si la idea le resultara absurda. Señora Remedios, debe ser el viento. Esta construcción es muy antigua. Hace ruidos extraños. O quizás sea el eco del puerto. Ya sabe cómo viaja el sonido por estas calles estrechas. Pero su explicación no convenció a nadie. Esa tarde, Teresa Mendoza tomó una decisión. Llevaba 20 días sin dormir, 20 días buscando a Carlitos en cada rincón de Veracruz, pegando carteles con su fotografía en postes y paredes, rogando a autoridades indolentes que hicieran su trabajo. Ya no le importaba parecer loca o desesperada. Reunió a las otras madres de los niños desaparecidos. Graciela Ferrer, abuela de Lupita, una mujer menuda pero de carácter férreo, y Sofía Villegas, madre de Toño, todavía joven, apenas 30 años, con el rostro demacrado por el llanto constante. Las 3 se sentaron en la cocina de Teresa, bajo el ventilador de techo que giraba perezosamente, sin lograr disipar el calor sofocante de octubre. «Tenemos que hacer algo», dijo Teresa, golpeando la mesa con el puño. «La policía no hace nada. El comandante Salazar es un inútil. Si nadie va a buscar a nuestros hijos, lo haremos nosotras». Era demasiado horrible siquiera pensarlo. «No estoy insinuando nada», respondió Graciela con firmeza. «Solo estoy diciendo lo que es. Nuestros hijos desaparecieron cerca de esa iglesia. Se escuchan gritos por las noches, y nadie, absolutamente nadie, está investigando de verdad». Rabia porque había confiado en ese sacerdote. Había llevado a su hijo a esas catequesis pensando que era un lugar seguro. «¿Qué propones?», preguntó con la voz ronca. Graciela se inclinó sobre la mesa, bajando la voz como si las paredes pudieran escucharlas. «Esta noche, cuando oscurezca, vamos a la iglesia. Vamos a buscarlos nosotras mismas. Si el padre no tiene nada que ocultar, no habrá problema. Pero si está escondiendo algo». Dejó la frase en el aire, pero todas sabían cómo terminaba.
El plan era simple pero arriesgado. Esperarían hasta la medianoche cuando el barrio estuviera dormido. Se acercarían a la iglesia por la parte trasera, donde había una puerta lateral que daba al almacén que el padre Sebastián usaba para guardar los materiales de la parroquia. Teresa recordaba que esa puerta siempre había estado medio floja, con una cerradura vieja que no cerraba bien. Si lograban entrar sin ser vistas, buscarían cualquier pista, cualquier evidencia de dónde podrían estar sus hijos. Sofía sugirió involucrar a más gente, pero Graciela negó con la cabeza. Mientras menos seamos, mejor. Si alguien nos delata, si el padre se entera antes de tiempo, podría destruir las pruebas, o escapar. Se cambió de ropa, eligiendo pantalones oscuros y una blusa negra. Metió en su bolso una linterna, un cuchillo de cocina y el rosario que su madre le había regalado años atrás. No era una mujer religiosa, pero en ese momento necesitaba creer en algo, en alguien que protegiera a su hijo. Salió de su casa cuando el reloj marcaba las 11:40. Las calles de la Huaca estaban desiertas, apenas iluminadas por farolas que parpadeaban intermitentemente. El sonido de sus pasos sobre el empedrado resonaba demasiado fuerte, demasiado acusador. Se encontró con Graciela y Sofía en la esquina convenida, a 2 cuadras de la iglesia. Las 3 mujeres se miraron en silencio, reconociendo en los ojos de las otras el mismo terror, la misma desesperación que las impulsaba a hacer algo tan temerario. Caminaron pegadas a las paredes, aprovechando las sombras, hasta llegar a la parte trasera de San Francisco de Asís. El edificio se alzaba imponente en la oscuridad, con sus torres gemelas recortadas contra el cielo nublado. No había luna esa noche. Todo era negro, amenazante. Graciela tanteó la puerta lateral del almacén. Tal como Teresa había dicho, la cerradura estaba rota. Con un empujón suave la puerta cedió con un crujido que a las 3 les pareció un trueno. El interior del almacén olía a humedad y madera vieja. Teresa encendió su linterna, el haz de luz cortando la oscuridad y revelando estantes llenos de velas, manteles, figuras de yeso de santos con los rostros agrietados. Avanzaron con cuidado, evitando hacer ruido. Al fondo del almacén había otra puerta que presumiblemente daba al interior de la iglesia. Sofía la abrió despacio, conteniendo la respiración. Del otro lado estaba la sacristía, una habitación pequeña con armarios donde se guardaban las vestimentas litúrgicas. Todo parecía normal. Demasiado normal. Teresa sintió una punzada de decepción mezclada con alivio. Quizás se habían equivocado. Quizás el padre Sebastián era inocente y ellas estaban invadiendo un lugar sagrado por nada. Pero entonces Graciela señaló algo en el suelo. Una trampilla. Estaba parcialmente cubierta por una alfombra raída, pero se veía claramente. Una portezuela de madera con una argolla de hierro. Las 3 mujeres se quedaron petrificadas, mirándola. «¿Qué es eso?», susurró Sofía. «No lo sé», respondió Teresa, aunque una parte de ella ya lo sabía, ya lo temía. «Pero vamos a averiguarlo». Se arrodilló junto a la trampilla y tiró de la argolla. La puerta se abrió con un gemido oxidado, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad absoluta. Del agujero emanaba un olor nauseabundo, mezcla de humedad, podredumbre y algo más que ninguna de ellas quería identificar. Teresa bajó primero, iluminando los escalones con la linterna. Eran 18 escalones. Los contó. 18 escalones que la llevaban cada vez más profundo bajo la iglesia, hacia un lugar que no debería existir. Al final de la escalera había un pasillo estrecho, con paredes de piedra cubiertas de salitre. El techo era tan bajo que tenía que agacharse ligeramente. Graciela y Sofía la seguían de cerca. Ninguna de las 3 se atrevía a hablar. El pasillo terminaba en una puerta de metal, completamente fuera de lugar, en esa construcción colonial. Una puerta moderna, con un candado nuevo y brillante. Teresa sintió que el corazón se le salía del pecho. «Alguien ha estado usando esto recientemente», murmuró. «Esta puerta no tiene ni siquiera polvo».
En un pequeño nicho en la pared apenas visible, había un gancho con llaves colgando. Ahí, dijo con voz quebrada. Ahí están. Teresa las alcanzó. Había 3 llaves en el llavero. Probó la primera. No entró. La segunda tampoco. La tercera giró con un clic metálico que resonó en el silencio como un disparo. El candado se abrió. Antes de abrir la puerta, las 3 mujeres se miraron una última vez. Teresa vio en los ojos de Graciela y Sofía el mismo terror que ella sentía, pero también la misma determinación férrea. Habían llegado hasta ahí. No podían retroceder. Pase lo que pase ahí adentro, dijo Teresa con voz firme. Nos mantenemos juntas, y encontramos a nuestros hijos. Las otras asintieron. Teresa empujó la puerta. Esta se abrió hacia adentro, revelando una habitación que les heló la sangre. Era una especie de sótano, de unos 6 metros por 6, con el suelo de tierra compactada. Había una bombilla colgando del techo, apagada. Teresa buscó un interruptor en la pared. Lo encontró. Lo accionó. La luz parpadeó antes de encenderse, bañando la habitación con un resplandor amarillento y enfermizo. Lo que vieron las hizo retroceder instintivamente. En las paredes había fotografías. Cientos de fotografías pegadas con tachuelas, formando un collage macabro. Eran fotografías de niños. Algunos sonriendo, otros dormidos, otros claramente asustados. Teresa reconoció a Carlitos en varias de ellas. Su hijo, su pequeño Carlitos, con esa expresión de confusión y miedo que le partió el alma en 1000 pedazos. Graciela encontró fotos de Lupita, Sofía, de Toño. Pero había muchos más niños. Rostros desconocidos, niños que quizás habían desaparecido antes, de otros barrios, de otras ciudades. ¿Cuántos? ¿10? ¿20? Era imposible contarlos en ese momento, con el horror nublándoles la vista. En el centro de la habitación había una mesa de madera con objetos que ninguna de ellas quería examinar de cerca. Cuerdas, una Biblia manchada con algo oscuro, frascos con líquidos de colores turbios, y un cuaderno. Teresa se acercó al cuaderno con piernas temblorosas. Lo abrió. Estaba lleno de anotaciones con letra pequeña y prolija, la misma letra que el padre Sebastián usaba para escribir los anuncios de la parroquia. Fechas, nombres de niños, descripciones detalladas de sus sesiones, como él las llamaba. Teresa leyó una entrada al azar y tuvo que contenerse para no vomitar. Eran descripciones de tortura. Tortura psicológica. El padre Sebastián escribía sobre cómo disfrutaba del miedo en los ojos de los niños, cómo registraba sus gritos, cómo los mantenía en ese sótano días enteros, alimentándolos apenas lo suficiente para mantenerlos con vida. Dios mío, gimió Sofía, leyendo por encima del hombro de Teresa. Esto no puede ser real, no puede estar pasando. Pero era real, terriblemente, obscenamente real. Graciela, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, señaló hacia el fondo del sótano. Había otra puerta, más pequeña, casi escondida detrás de un estante lleno de cajas. Se acercaron. Esta puerta no tenía candado. Teresa la abrió de un tirón, sin pensar, sin prepararse para lo que pudiera encontrar. Del otro lado había una celda diminuta, apenas 2 metros cuadrados, sin ventanas. Y allí, acurrucados en una esquina, sucios, demacrados, con los ojos vidriosos por el trauma pero vivos, estaban los 3 niños. Carlitos, Lupita y Toño. Vivos. Asustados hasta el punto de la catacumbe emocional, pero vivos. Teresa se lanzó hacia su hijo, lo abrazó con tanta fuerza que temió lastimarlo, pero no podía soltarlo. No podía creer que lo tenía de nuevo entre sus brazos. Carlitos no reaccionó al principio. Su cuerpo estaba rígido. Sus ojos miraban sin ver. Luego, lentamente comenzó a temblar y un sollozo ronco salió de su garganta. «Mamá», susurró con voz rota. «Mamá, no nos dejó salir. Nos dijo que éramos especiales. Que Dios lo había elegido para purificarnos». Graciela abrazaba a Lupita.
quien lloraba en silencio, aferrándose a su abuela como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto líquido y aterrador. Sofía sostenía a Toño, quien temblaba violentamente, incapaz de hablar, con los ojos muy abiertos y llenos de un horror que ningún niño de 10 años debería conocer. Tenían que salir de ahí, inmediatamente. Teresa ayudó a Carlitos a levantarse. El niño apenas podía caminar. Sus piernas estaban débiles por la falta de movimiento y la desnutrición. Graciela y Sofía hicieron lo mismo con Lupita y Toño. Salieron de la celda, atravesaron el sótano sin mirar las fotografías, sin mirar el cuaderno maldito, solo enfocándose en llegar a la escalera, en subir, en salir de ese infierno subterráneo. Pero cuando llegaron a la sacristía, una figura los esperaba. El padre Sebastián estaba de pie junto al altar, todavía vestido con su sotana negra, los anteojos de montura dorada reflejando la luz tenue de las velas. Y en su mano derecha sostenía un cuchillo largo, un cuchillo de hoja curva que brillaba con un resplandor enfermizo. «Señoras», dijo con esa voz suave que alguna vez había inspirado confianza, «me temo que han cometido un error muy grave». Las 3 mujeres se quedaron paralizadas, instintivamente empujando a los niños detrás de ellas, formando una barrera humana entre sus hijos y el sacerdote. Teresa sintió cómo Carlitos se aferraba a su blusa con dedos temblorosos. El padre Sebastián dio un paso hacia adelante, sus zapatos negros resonando contra el piso de mosaico. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, distorsionando sus facciones en algo que ya no parecía humano. «Pensé que lo entenderían», continuó con un tono casi melancólico, como si estuviera decepcionado de ellas. «Pensé que comprenderían la importancia de mi trabajo. Estos niños no son como los demás. Son especiales. Tienen el potencial de alcanzar una pureza que ustedes, pecadoras, nunca podrían comprender. Lo que ha hecho es monstruoso. No hay ninguna pureza en torturar niños inocentes». El sacerdote ladeó la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras con genuino interés académico. «¿Tortura? No, señora Ferrer. Redención. Les estaba enseñando a trascender el dolor, a encontrar a Dios en el sufrimiento. El mismo Cristo sufrió en la cruz. ¿Por qué ellos habrían de ser diferentes?» Su lógica retorcida era escalofriante precisamente porque él parecía creerla con absoluta convicción. No había locura visible en sus ojos. No había esa inquietud salvaje que uno esperaría de un monstruo. Solo una calma perturbadora, una certeza absoluta en la rectitud de sus acciones. Teresa buscó con la mirada alguna ruta de escape. La puerta principal de la iglesia estaba a unos 20 metros, al otro lado del altar. Si corrían, si lograban distraerlo aunque fuera un segundo, quizás podrían alcanzarla. Pero el padre Sebastián parecía leer sus pensamientos. Sonrió, una sonrisa pequeña y triste. «No llegarán a la puerta, señora Mendoza. Y aunque llegaran, está cerrada con llave. 3 cerraduras distintas. Aprendí hace tiempo que la seguridad es fundamental para este tipo de trabajo». Sopesó el cuchillo en su mano, examinando la hoja con admiración casi artística. «Saben, llevo años perfeccionando mis métodos. Antes cometía errores. Niños que morían demasiado pronto, antes de completar su proceso de purificación. Pero he mejorado. He aprendido exactamente cuánto puede soportar un cuerpo infantil antes de quebrarse. Aunque solo 11 alcanzaron el verdadero estado de gracia antes de partir. Los otros fueron fracasos, aprendizajes necesarios en el camino hacia la perfección». Se ajustó los anteojos con la mano libre, un gesto tan mundano y cotidiano que contrastaba obscenamente con las palabras que acababa de pronunciar. «Pero estos 3», señaló vagamente hacia los niños, «estos 3 tienen potencial excepcional, especialmente Carlitos. Su capacidad para el sufrimiento silencioso es notable. Si cooperan, si me permiten completar mi trabajo, les prometo que será rápido, indoloro, mucho más misericordioso que lo que le espera si se resisten».
Dio otro paso hacia adelante. Estaba ahora a menos de 5 metros de ellas. Fue entonces cuando Graciela hizo algo inesperado. Agarró un candelabro pesado de bronce del altar y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el padre Sebastián. El proyectil no le dio directamente, pero le rozó el hombro, haciéndole perder el equilibrio momentáneamente. ¡Corran!, gritó Graciela. «Salgan por la puerta lateral. Yo lo entretengo». Teresa no quería dejarla, pero Carlitos tiraba de su mano, arrastrándola hacia la sacristía. Sofía seguía con Toño y Lupita. Corrieron de regreso hacia el almacén, sus pasos resonando caóticamente. Detrás de ellas escucharon un golpe seco y un grito de dolor. Graciela. Teresa se detuvo instintivamente, pero Carlitos tiró más fuerte. «Mamá, por favor, no pares». Ella dijo que corriéramos. Carlitos tropezó, y Teresa lo levantó sin detenerse, con una fuerza que no sabía que poseía. Sofía iba detrás con Toño y Lupita, los 3 niños corriendo con las piernas débiles pero impulsados por el instinto de supervivencia más básico. No se detuvieron hasta llegar a la casa de Teresa. Entraron como tromba, cerraron la puerta con llave, corrieron todas las cortinas. Solo entonces, con las manos temblando violentamente, Teresa tomó el teléfono y marcó el número de la policía. La operadora respondió con voz somnolienta. «Emergencias. ¿Cuál es su urgencia?» Teresa apenas podía formar palabras coherentes. Necesito que envíen patrullas a la iglesia de San Francisco de Asís. Ahora. El padre Sebastián ha secuestrado niños. Los tiene en un sótano. Y hay una mujer, Graciela Ferrer, todavía está ahí. Por favor, dense prisa». Hubo una pausa del otro lado de la línea, como si la operadora estuviera procesando información demasiado absurda para ser real. «Señora, ¿está diciendo que un sacerdote...?» «Sí», gritó Teresa. «Envíen ayuda ahora o ella va a morir». Teresa sintió una culpa abrumadora por haber dejado a Graciela atrás, pero sabía que no había tenido opción. Si se hubieran quedado, el padre Sebastián los habría matado a todos. Graciela había sacrificado su seguridad para darles tiempo de escapar. Teresa solo podía rezar, a un Dios en el que ya no estaba segura de creer, para que la policía llegara a tiempo. Pasaron 10 minutos que parecieron horas. Luego 15. Teresa caminaba de un lado a otro de la sala, incapaz de quedarse quieta, mirando obsesivamente por las rendijas de las cortinas hacia la calle oscura. Finalmente, escuchó las sirenas. 2 patrullas doblaron la esquina a toda velocidad, con las luces rojas y azules iluminando las fachadas de las casas. Se detuvieron frente a la iglesia de San Francisco de Asís. Teresa vio cómo varios policías descendían, armas desenfundadas, y entraban al edificio. Siguieron más minutos de tensión insoportable. Luego una ambulancia llegó, y otra. Teresa no podía ver claramente desde su ventana, pero podía imaginar lo que estaban encontrando. El sótano, las fotografías, el cuaderno, la celda. Su teléfono sonó, haciéndola saltar. Era un número desconocido. Respondió con manos temblorosas. ¿Sí? Era el comandante Salazar. Su voz, usualmente desinteresada, sonaba ahora alterada, casi frenética. «Señora Mendoza, necesito que venga a la estación. Usted y la señora Villegas. Necesitamos sus declaraciones». «¿Y los niños...?» «Los niños necesitan atención médica inmediata». Teresa sintió un nudo en la garganta. «Graciela Ferrer, ¿está bien? ¿La encontraron?» Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Señora Mendoza, la señora Ferrer está siendo trasladada al hospital. Está herida, pero está viva». Alivio y culpa mezclados. ¿Y el padre Sebastián? Otra pausa. «Se escapó. Cuando llegamos no estaba. Encontramos evidencia de todo lo que usted denunció. El sótano, las fotografías, todo. Pero él ya no estaba ahí». «Comandante, ese hombre es peligroso. Tiene que encontrarlo antes de que...» «Lo sé, señora Mendoza. Hemos emitido una alerta. Todas las patrullas están buscándolo. No puede ir muy lejos».
Pero Teresa sabía que eso no era cierto. Veracruz era un puerto. Había barcos saliendo constantemente hacia otros estados, hacia otros países. Si el padre Sebastián tenía dinero, contactos, podría estar en un barco en ese mismo momento, desapareciendo hacia lugares donde nadie lo conociera, donde pudiera comenzar de nuevo. Esa noche, Teresa, Sofía y los 3 niños fueron trasladados a la estación de policía en una patrulla. El edificio era un bloque de concreto gris con iluminación fluorescente que zumbaba constantemente. Les asignaron una sala de espera mientras los detectives preparaban las entrevistas. Carlitos se negó a separarse de Teresa ni un segundo, aferrándose a ella con fuerza desesperada. Un médico de la Cruz Roja llegó para examinar a los niños. Estaban desnutridos, deshidratados, con contusiones en brazos y piernas. Pero el daño psicológico era lo que realmente preocupaba al doctor. «Estos niños van a necesitar terapia intensiva», le dijo a Teresa en voz baja. «Lo que han experimentado, ese tipo de trauma deja cicatrices que no se ven pero que pueden durar toda la vida». Teresa lo miró con incredulidad. «Detective, estuve a menos de 5 metros de él. Lo vi claramente. Era él. No hay ninguna duda». Vargas asintió, avergonzado. «Disculpe, tenía que preguntarlo. Es que es difícil creer que un sacerdote pueda hacer algo así». Teresa sintió rabia. ¿Difícil de creer? Después de ver ese sótano, después de leer ese cuaderno donde describe en detalle cómo torturaba a los niños. Teresa estaba exhausta, física y emocionalmente vaciada. Sofía lucía igual, con ojeras profundas y las manos todavía temblando ligeramente. Les informaron que Graciela había sido operada en el hospital regional. El padre Sebastián le había clavado el cuchillo en el abdomen, pero afortunadamente no había dañado ningún órgano vital. Estaba estable, fuera de peligro, pero permanecería hospitalizada varios días. Teresa insistió en visitarla antes de irse a casa. En el hospital, encontró a Graciela despierta, pálida, conectada a sueros y monitores. La anciana sonrió débilmente al verla entrar. ¿Los niños?, fue lo primero que preguntó. «Están bien», respondió Teresa tomando su mano arrugada entre las suyas. «Están a salvo gracias a ti. Fuiste muy valiente». Graciela negó con la cabeza. No fue valentía, fue necesidad. No podía dejar que ese monstruo les hiciera más daño. La noticia del caso explotó en los medios locales. Reporteros acampaban fuera de la casa de Teresa, buscando entrevistas, fotografías. Los titulares en el diario de Xalapa y el dictamen eran sensacionalistas. Sacerdote pederasta mantenía niños en sótano de iglesia. Horror en la Huaca. Descubren cámara de tortura bajo San Francisco de Asís. La comunidad católica de Veracruz entró en shock. Algunos se negaban a creer las acusaciones, insistiendo en que debía haber un error, una confusión. Otros exigían respuestas del obispado. ¿Cómo era posible que un hombre así hubiera sido asignado a una parroquia? ¿No se habían hecho verificaciones de antecedentes? El obispo, Monseñor Eugenio Gutiérrez, emitió un comunicado oficial 3 días después del incidente. Era un texto cuidadosamente redactado, lleno de expresiones de profunda preocupación y solidaridad con las víctimas, pero notablemente carente de admisión de responsabilidad. Explicaba que el padre Sebastián había llegado de Puebla con recomendaciones impecables, que no había ningún registro de comportamiento inapropiado en su expediente. La Iglesia, decía el comunicado, colaboraría plenamente con las autoridades civiles en la investigación. Teresa leyó el comunicado con amargura. No había disculpas reales. No había reconocimiento de que el sistema que permitió que este monstruo tuviera acceso a niños vulnerables era, en sí mismo, cómplice. Solo palabras vacías diseñadas para proteger la institución. Mientras tanto, la búsqueda del padre Sebastián se intensificaba. La policía había rastreado sus cuentas bancarias y descubrió que había retirado una suma considerable de dinero 2 días antes del descubrimiento del sótano. ¿Había planeado escapar? ¿O simplemente era precavido?
Revisaron terminales de autobuses, el aeropuerto, el puerto. Nada. Era como si se hubiera evaporado. El comandante Salazar, presionado por la atención mediática y las críticas a su inacción previa, organizó redadas en zonas marginales de Veracruz, pensando que quizás el sacerdote se había refugiado en algún albergue o casa abandonada. Pero cada operativo resultaba infructuoso. El padre Sebastián conocía bien la ciudad. Había pasado 2 años cultivando relaciones, conociendo cada calle, cada callejón. Tenía ventaja. Una semana después del escape, Teresa recibió una carta. Llegó por correo regular sin remitente, con un matasellos de Córdoba, una ciudad a unos 100 kilómetros de Veracruz. La abrió con manos temblorosas, un presentimiento frío recorriéndole la columna. Dentro había una sola hoja de papel, con esa letra pequeña y prolija que reconoció inmediatamente del cuaderno en el sótano. El mensaje era breve pero aterrador. Señora Mendoza, lamento que nuestro trabajo quedara inconcluso. Carlitos tenía tanto potencial. Quizás en el futuro, cuando las cosas se calmen, podamos retomar su educación espiritual. Dios tiene planes para él, y yo soy simplemente su instrumento. No tema. Volveremos a encontrarnos. En Cristo, Padre Sebastián Mora. El detective Vargas llegó en menos de 20 minutos. Tomó la carta con guantes, la metió en una bolsa de evidencia. Vamos a analizar esto. Huellas, ADN, lo que sea que podamos encontrar. Y el matasellos nos da una pista. Está en Córdoba, o al menos estuvo hace 2 días. Pero Teresa sabía que no era suficiente. Córdoba estaba a solo 2 horas de distancia. El padre Sebastián podría estar en cualquier parte. Podría estar observándolos en ese mismo momento. Esa noche, Teresa no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala con todas las luces encendidas, un cuchillo de cocina en el regazo, vigilando las ventanas. Cada ruido la sobresaltaba, el crujido de la casa asentándose, el maullido de un gato callejero, el viento golpeando las persianas. Carlitos dormía en su habitación, pero Teresa había colocado una silla contra la puerta, un sistema de alerta improvisado. Si alguien intentaba entrar, la silla caería y haría ruido. No era mucho, pero era algo. Había considerado mudarse, irse de Veracruz, comenzar de nuevo en otra ciudad donde nadie las conociera. ¿Pero a dónde? ¿Y cómo? No tenía dinero para eso. El trabajo en la fábrica de textiles apenas alcanzaba para cubrir la renta y la comida. No podía simplemente desaparecer. La comunidad de La Huaca, mientras tanto, estaba dividida. Algunos vecinos se solidarizaban con Teresa y las otras madres, les llevaban comida, se ofrecían para ayudar en lo que fuera necesario. Pero otros, especialmente los más devotos, los que habían sido amigos cercanos del padre Sebastián, los miraban con desconfianza, incluso con hostilidad. Doña Matilde, una de las líderes del grupo de oración, había llegado incluso a confrontar a Teresa en la tienda de Doña Remedios. «Tú siempre fuiste envidiosa del padre Sebastián», le había dicho con veneno en la voz. «Inventaste esta historia porque querías atención. Ese hombre santo nunca haría algo así». Teresa había quedado estupefacta. ¿Cómo podía alguien negar la evidencia? ¿Las fotografías? ¿El cuaderno? ¿Los testimonios de los niños? Pero doña Matilde, y otros como ella, preferían aferrarse a su fe ciega antes que enfrentar la horrible realidad. 2 semanas después de la carta, hubo otro desarrollo. La policía de Córdoba encontró un cadáver en un barranco en las afueras de la ciudad. Era un hombre de unos 45 años, complexión delgada, con anteojos de montura dorada. Había muerto por un golpe contundente en la cabeza. La identificación en sus bolsillos lo señalaba como Sebastián Mora. Cuando la noticia llegó a Veracruz, Teresa sintió una mezcla confusa de alivio, incredulidad y algo parecido a la decepción. ¿Realmente era él? ¿O era otra trampa, otra manipulación? El comandante Salazar le pidió que fuera a Córdoba para identificar el cuerpo.
Teresa aceptó, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de ver ese rostro de nuevo. El viaje a Córdoba fue silencioso y tenso. Teresa iba acompañada por el detective Vargas y una trabajadora social. El anfiteatro de la morgue olía a formol y muerte. Le mostraron el cuerpo en una camilla, cubierto con una sábana blanca. El forense retiró la sábana cuidadosamente revelando el rostro. Teresa contuvo la respiración, forzándose a mirar. Era él, o al menos se parecía muchísimo. Los mismos rasgos delgados, la misma nariz ligeramente aguileña, los anteojos de montura dorada. Pero algo estaba mal. Teresa no podía identificar exactamente qué, pero sentía que algo no encajaba. Las manos. Las manos del cadáver eran más grandes, más ásperas de lo que recordaba, y había una cicatriz en la mejilla izquierda que no estaba ahí antes. ¿Es él?, preguntó el detective Vargas con urgencia. Teresa vaciló. Se parece, pero no estoy segura al 100%. Hay diferencias. La descomposición puede alterar ligeramente los rasgos, y la violencia del golpe también deformó parte del cráneo. Teresa asintió, queriendo creer que era cierto, que finalmente había terminado. Está bien. Sí, es él. Es el padre Sebastián. Firmó los documentos necesarios y salieron de la morgue. En el viaje de regreso a Veracruz, Teresa no pudo sacudirse la sensación de que había cometido un error, que ese cadáver no era realmente el padre Sebastián. En algún lugar el verdadero monstruo seguía vivo, observándola, esperando. Sus sospechas se confirmaron 3 días después. Llegó otra carta. Misma letra, mismo tono. Señora Mendoza, lamento el malentendido con el pobre Enrique. Era mi asistente en Puebla, un hombre simple pero leal. Se parecía lo suficiente a mí como para servir de distracción. Espero que su sacrificio me dé el tiempo necesario para continuar la obra de Dios en otro lugar. No se preocupe por Carlitos. Cuando llegue el momento correcto, volveré por él. Siempre cumplo mis promesas. En Cristo, Padre Sebastián Mora. La carta cayó de las manos de Teresa. Había identificado al cadáver equivocado. El padre Sebastián había asesinado a su propio asistente, alguien que se parecía a él, y lo había dejado como señuelo. Y ella había caído en la trampa. Ahora la policía cerraría el caso, creyendo que el culpable estaba muerto. El padre Sebastián tendría libertad para desaparecer completamente, para reinventarse, quizás incluso para volver a su patrón de secuestros y torturas en alguna otra ciudad desprevenida. Teresa volvió a llamar a la policía, pero esta vez la respuesta fue diferente. El comandante Salazar, claramente aliviado de poder cerrar un caso tan embarazoso, se mostró escéptico. Señora Mendoza, entiendo su paranoia. Es completamente comprensible después de lo que ha vivido. Pero tenemos un cadáver identificado por usted misma. Tenemos las huellas dactilares que coinciden con las del archivo del obispado. El caso está cerrado. Teresa insistió sobre la carta, pero Salazar la descartó como una broma de mal gusto de algún imitador. Hay gente enferma allá afuera, señora. Gente que lee las noticias y decide jugar con las víctimas. No es el padre Sebastián. Él está muerto. Teresa colgó el teléfono sintiendo una impotencia abrumadora. Nadie le creía. Estaba sola en esto. Los meses siguientes fueron de adaptación difícil. Carlitos comenzó terapia con una psicóloga infantil en el hospital regional, la doctora Ramírez, una mujer paciente y compasiva que se especializaba en trauma. Las sesiones eran dolorosas. Carlitos tenía pesadillas casi todas las noches. Despertaba gritando, sudando, llamando a su madre. Durante el día, se había vuelto retraído. Apenas hablaba con otros niños. Se negaba a salir de casa más de lo necesario. Teresa veía cómo la luz en los ojos de su hijo se había apagado, reemplazada por una sombra de miedo constante. Toño y Lupita pasaban por experiencias similares. Los 3 niños compartían un vínculo oscuro, forjado en ese sótano infernal,
un vínculo que sus familias esperaban poder romper con tiempo y amor. Teresa también comenzó terapia. Su terapeuta, un hombre mayor llamado Dr. Solis, le ayudaba a procesar la culpa que sentía por no haber protegido mejor a Carlitos, por haber confiado en el padre Sebastián, por haber dejado a Graciela atrás esa noche. No fue tu culpa, le repetía el Dr. Solis en cada sesión. Hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. Ese hombre era un depredador experto. Sabía exactamente cómo ganarse la confianza de la gente. Pero las palabras, aunque racionales, no aliviaban el peso que Teresa llevaba. Se sentía como si hubiera fallado como madre, como protectora. Y la amenaza constante de las cartas, que seguían llegando cada 2 o 3 semanas, mantenía la herida abierta, imposible de cicatrizar. La iglesia de San Francisco de Asís fue cerrada indefinidamente. El obispado ordenó una reconsagración del edificio, como si un ritual pudiera limpiar la maldad que había ocurrido en sus entrañas. Pero los vecinos de la Huaca evitaban pasar cerca. Decían que escuchaban cosas por las noches, gritos, llantos, susurros. Probablemente era solo el viento, o la culpa colectiva de una comunidad que no había visto las señales. Pero Teresa sabía que algunos traumas dejan cicatrices en los lugares, no solo en las personas. Ese edificio siempre cargaría con el peso de lo que había presenciado. Un año después del incidente, en octubre de 1994, Teresa recibió una visita inesperada. Era una mujer de unos 35 años, cabello negro corto, ojos intensos, vestida profesionalmente. Se presentó como Claudia Ramos, periodista de investigación de la Ciudad de México. Señora Mendoza, he estado investigando casos similares al del padre Sebastián. Creo que él no trabajaba solo. Creo que es parte de algo más grande. Teresa la invitó a pasar, intrigada pero cautelosa. Claudia sacó una carpeta llena de documentos, fotografías, recortes de periódicos. «Mire esto», dijo extendiendo varias fotografías sobre la mesa de la cocina. Niños desaparecidos en Puebla entre 1988 y 1991. 9 casos sin resolver, todos cerca de la parroquia donde el padre Sebastián trabajaba antes de venir a Veracruz. Seminario en Guadalajara, primeras asignaciones en Chiapas, luego Oaxaca, luego Puebla, finalmente Veracruz. En cada lugar hay un patrón de desapariciones infantiles sin resolver cerca de las parroquias donde él trabajaba. Teresa tomó una de las fotografías. Era un niño sonriente, quizás de 9 años, con un uniforme escolar. ¿Qué pasó con este niño? Claudia consultó sus notas. José Luis Hernández. Desapareció en Puebla en 1989. Nunca lo encontraron. Sus padres todavía lo buscan. Teresa sintió náuseas. ¿Cuántos padres había? ¿Cuántas familias destrozadas por ese monstruo a lo largo de los años? ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Teresa. Claudia la miró directamente a los ojos. Porque creo que el padre Sebastián sigue vivo, y creo que usted también lo cree. Necesito su ayuda para exponerlo, para asegurarme de que todo el país sepa quién es realmente. Si seguimos su rastro, si conectamos todos estos casos, quizás podamos presionar a las autoridades para que reinicien la búsqueda. Teresa sintió una chispa de esperanza por primera vez en meses. Alguien le creía. Alguien más veía la verdad. ¿Qué necesita que haga? Claudia sonrió. Cuénteme todo, cada detalle. Voy a escribir un artículo exhaustivo. Y luego vamos a encontrar a este bastardo, señora Mendoza. Se lo prometo. Poco a poco, construyó un perfil completo del padre Sebastián Mora, o quien quiera que fuera realmente. Claudia descubrió que Sebastián Mora ni siquiera era su verdadero nombre. Había cambiado de identidad al menos 3 veces, asumiendo nombres de sacerdotes fallecidos, manipulando registros del obispado con la ayuda de cómplices desconocidos. El artículo de Claudia se publicó en la revista Proceso en diciembre de 1994. Justo antes de Navidad. Era una investigación de 20 páginas titulada El sacerdote fantasma,
La historia de un depredador serial protegido por la Iglesia. El impacto fue inmediato y explosivo. Medios nacionales recogieron la historia. Programas de televisión invitaron a Teresa y a Claudia para entrevistas. La presión pública forzó al obispado a abrir sus propios archivos para investigación. Lo que encontraron fue aún más perturbador. Había habido denuncias previas contra el hombre que se hacía llamar Sebastián Mora. Denuncias que nunca se investigaron adecuadamente, que se enterraron en burocracias o se descartaron como malentendidos. La Iglesia, en su afán de proteger su reputación, había permitido que este monstruo continuara operando. El escándalo alcanzó niveles tan altos que la Procuraduría General de la República abrió una investigación federal. Se formó un equipo especial de la Policía Judicial dedicado exclusivamente a localizar al padre Sebastián. Interpol fue notificado. Su fotografía, su descripción, fueron distribuidas en aeropuertos y fronteras de todo el continente. Por primera vez, Teresa sintió que el sistema estaba realmente tomando en serio la amenaza. Pero el padre Sebastián, si es que seguía vivo, demostró ser un maestro de la evasión. No hubo avistamientos confirmados, ninguna pista sólida. Era como perseguir un fantasma. En febrero de 1995, 3 meses después de la publicación del artículo, las cartas dejaron de llegar. Teresa no sabía si alegrarse o preocuparse más. ¿Significaba que el padre Sebastián había abandonado su obsesión con Carlitos? ¿O simplemente había cambiado de táctica? Carlitos, ahora de 9 años, estaba mejorando lentamente. La terapia ayudaba. Había regresado a la escuela, aunque todavía tenía días difíciles. Había hecho un nuevo amigo, un niño tranquilo llamado Miguel que no le hacía preguntas sobre su pasado. Teresa veía en esos momentos de normalidad una luz de esperanza. Quizás, con tiempo suficiente, su hijo podría sanar. Pero Teresa nunca dejó de estar vigilante. Cada desconocido en la calle era un potencial peligro. Cada sombra en la noche podía ser él. Cambió las cerraduras de su casa 3 veces. Instaló rejas en las ventanas. Hizo que Carlitos tomara clases de defensa personal en el centro comunitario. Algunas personas le decían que estaba siendo paranoica, que el padre Sebastián probablemente había muerto o había huido a otro país. Pero Teresa sabía, con esa certeza visceral que solo las madres tienen, que él seguía ahí afuera, observando, esperando, planeando su próximo movimiento. Y entonces, en una noche de julio de 1995, casi 2 años después del escape del padre Sebastián, Teresa despertó con una sensación de terror inexplicable. Había escuchado algo, un crujido en el pasillo. Se levantó silenciosamente, agarró el bate de béisbol que guardaba junto a su cama y caminó hacia la habitación de Carlitos. La puerta estaba entreabierta. El corazón de Teresa se detuvo. Siempre cerraba esa puerta con llave desde adentro. Empujó la puerta completamente, encendió la luz. La habitación estaba vacía. La ventana, que había estado cerrada y con seguro, ahora estaba abierta, las cortinas ondeando con la brisa nocturna. En la almohada de Carlitos había una nota, con letra pequeña y prolija. Gracias por cuidarlo también, señora Mendoza. Ahora es mi turno. En Cristo, padre Sebastián Mora. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, el bate resbalando de sus manos y golpeando el suelo con un estruendo sordo. Un grito salió de su garganta. Un grito animal, desgarrador, que despertó a los vecinos en un radio de varias cuadras. «¡Carlitos, Carlitos!». Su voz se quebró en sollozos mientras corría hacia la ventana, asomándose desesperadamente a la calle oscura. Nada. Solo el silencio de la madrugada y el rumor lejano del puerto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el padre Sebastián se llevó a su hijo? ¿5 minutos? ¿30? ¿1 hora? Teresa no tenía forma de saberlo. Llamó a la policía con manos tan temblorosas que apenas podía marcar los números. La operadora reconoció su voz inmediatamente. «Señora Mendoza,
Envió una patrulla de inmediato. Pero Teresa sabía que sería tarde. El padre Sebastián había planificado esto meticulosamente. Había esperado 2 años, estudiando sus rutinas, sus horarios, identificando el momento perfecto. Probablemente había observado la casa durante semanas antes de actuar, y ahora tenía a Carlitos. De nuevo, la pesadilla que Teresa pensó que había terminado apenas estaba comenzando su segundo acto. El detective Vargas llegó en menos de 15 minutos, acompañado del comandante Salazar, quien ahora lucía genuinamente preocupado. La presión mediática del artículo de Claudia había hecho que el caso fuera imposible de ignorar. Examinaron la habitación, tomaron fotografías de la ventana forzada, de la nota. Vargas maldijo en voz baja. Tiene que haber dejado alguna pista. Nadie puede entrar y salir sin dejar rastro. Pero el padre Sebastián era meticuloso. No había huellas dactilares, no había fibras de ropa, no había nada que pudiera rastrearse. Era como si un fantasma hubiera atravesado las paredes. Teresa se forzó a pensar con claridad a pesar del pánico que amenazaba con devorarla. El puerto, dijo de repente. Tiene que estar yendo al puerto. Es la forma más rápida de salir de Veracruz sin ser detectado. Salazar asintió. Tiene sentido. Enviaré unidades a revisar todos los barcos que zarpen en las próximas horas. Pero Teresa sabía que eso no sería suficiente. El puerto de Veracruz era enorme, con docenas de muelles, cientos de embarcaciones. Si el padre Sebastián tenía contactos entre los marineros o los estibadores, podría esconderse en cualquier carguero y desaparecer hacia Centroamérica o Sudamérica. La búsqueda sería como encontrar una aguja en un pajar. Claudia Ramos llegó al amanecer, alertada por uno de los detectives con quien había mantenido contacto. Abrazó a Teresa, quien para entonces estaba en shock, sentada en el sofá de su sala, mirando fijamente a la nada. «Vamos a encontrarlo», prometió Claudia con una convicción que Teresa deseaba poder compartir. «Tengo contactos en todos los puertos principales del país. Voy a hacer correr la voz. Si intenta abordar un barco, alguien lo va a ver». Teresa solo asintió débilmente. Las palabras ya no significaban nada. Solo importaba Carlitos. Su pequeño Carlitos, quien apenas estaba comenzando a recuperarse del trauma anterior, ahora de vuelta en manos de ese monstruo. La noticia del secuestro se propagó rápidamente. Para el mediodía, todos los canales de televisión nacional cubrían la historia. La fotografía de Carlitos aparecía en pantalla cada pocos minutos, acompañada del número de la línea de denuncia anónima. Activistas de derechos humanos organizaron una vigilia frente a la Catedral de Veracruz, demandando acción inmediata. Graciela y Sofía llegaron a la casa de Teresa para acompañarla, las 3 mujeres unidas de nuevo por el horror compartido. Lupita y Toño, ahora con 12 y 11 años respectivamente, también vinieron. Querían estar allí para Carlitos, aunque no supieran cómo ayudar. El trauma los había convertido en una familia extraña y dolorosa, vinculada por cicatrices que nunca desaparecerían completamente. Pasaron 24 horas sin ninguna pista. Luego 48. La desesperación de Teresa se profundizaba con cada hora que pasaba. Sabía lo que el padre Sebastián le hacía a los niños en su poder. Había leído el cuaderno, había visto las fotografías. No podía dejar de imaginar a Carlitos en ese sótano de nuevo, o en algún lugar peor, sufriendo de maneras que ningún niño debería experimentar. Dejó de comer. Apenas dormía. Solo caminaba de un lado a otro de su casa, esperando el teléfono, rogando por noticias. En el tercer día, llegó una llamada. No a la policía, sino directamente al teléfono de Teresa. Era una voz que no había escuchado en 2 años, pero que reconoció instantáneamente. Suave, medida, con ese tono de autoridad clerical que alguna vez había inspirado confianza. «Señora Mendoza, ¿cómo está?» Teresa sintió una mezcla de furia y terror tan intensa que apenas podía respirar. «Hijo de puta, ¿dónde está mi hijo?» El padre Sebastián suspiró,
como si la vulgaridad de Teresa lo decepcionara. Está conmigo, por supuesto, completando su educación espiritual. Le estaba contando sobre la transfiguración de Cristo, sobre cómo el sufrimiento purifica el alma. Es un estudiante tan aplicado, señora Mendoza. Debería estar orgullosa. Cuando el padre Sebastián habló de nuevo, su tono era casi melancólico. No es tan simple, señora Mendoza. Carlitos no es solo su hijo, es una ofrenda, un sacrificio necesario en el plan más grande de Dios. Pero entiendo su dolor de madre, así que le haré una oferta. Esta noche a medianoche venga sola, sin policía. Si detecto cualquier presencia policial, Carlitos morirá antes de que puedan encontrarnos. Pero si viene sola, le daré la oportunidad de llevárselo. Una oportunidad, nada más. Teresa miró a Vargas, quien negaba con la cabeza frenéticamente, articulando silenciosamente, «Es una trampa». Pero Teresa ya había tomado su decisión. «Estaré ahí», dijo. «Sola, a medianoche. Pero juro por Dios que si le hace más daño a mi hijo lo voy a matar con mis propias manos». El padre Sebastián rió suavemente. «Qué dramática, señora Mendoza. Hasta esta noche, entonces». Y colgó. Vargas explotó. «No puede ir. Es exactamente lo que él quiere. La va a matar». Teresa lo miró con una calma que no sentía. «Detective, con todo respeto, si usted tuviera un hijo en manos de ese monstruo, ¿qué haría?» Vargas no tuvo respuesta. Teresa continuó. «Voy a ir, con o sin su apoyo. Preferiría tenerlo, pero si se interponen en mi camino, los voy a evadir de alguna forma». Salazar intervino, su tono más diplomático. «Señora Mendoza, entiendo su desesperación, pero necesitamos un plan. Si va sola, él tiene todo el control. Déjenos al menos posicionar unidades en el perímetro, lo suficientemente lejos como para no ser detectadas, pero cerca en caso de emergencia». Teresa iría sola a la iglesia abandonada en Boca del Río, pero llevaría un micrófono oculto en su ropa. Unidades de la policía se posicionarían a 5 cuadras de distancia, listas para intervenir si Teresa daba una señal de peligro. Era arriesgado, con demasiadas variables que podían salir mal, pero era lo mejor que podían hacer bajo las circunstancias. Claudia insistió en acompañar a las unidades policiales, documentando todo para su siguiente artículo. «Este cabrón no va a salirse con la suya esta vez», juró. Las horas hasta la medianoche se arrastraron con una lentitud tortuosa. Teresa se cambió de ropa, eligiendo pantalones resistentes y botas, ropa que le permitiera moverse rápidamente si era necesario. Un técnico de la policía instaló el micrófono, un dispositivo diminuto pegado a su pecho con cinta adhesiva. «Funciona en un radio de medio kilómetro», explicó. «Podremos escuchar todo lo que suceda». Teresa asintió, apenas procesando sus palabras. Su mente estaba completamente enfocada en Carlitos, en traerlo de vuelta, en terminarlo todo de una vez por todas. A las 11:30 de la noche, Teresa salió de su casa en un taxi. Boca del Río estaba a 20 minutos de La Huaca. La antigua parroquia de San José se alzaba en una zona semirural, rodeada de terrenos baldíos y casas medio construidas que habían sido abandonadas durante la crisis económica. El taxista la miró con preocupación cuando le pidió que la dejara frente a la iglesia. «Señora, este lugar está solo, no es seguro». Teresa le pagó y bajó sin responder. El taxi se alejó, dejándola parada frente a la estructura deteriorada. La iglesia era más pequeña que San Francisco de Asís, de estilo más moderno, construida probablemente en los años 60. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, las ventanas rotas, el techo parcialmente colapsado. Una cadena oxidada bloqueaba la puerta principal, pero había un agujero en la pared lateral lo suficientemente grande como para pasar. Teresa miró su reloj. 11:55. 5 minutos hasta la medianoche. Respiró profundamente. Tocó el micrófono escondido bajo su blusa como para recordarse que no estaba completamente sola, y entró a la iglesia por el agujero en la pared.
El interior estaba iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba a través del techo roto. El suelo estaba cubierto de escombros, bancas destruidas, pedazos de yeso caído. Teresa avanzó cuidadosamente, sus pasos resonando en el espacio vacío. «Padre Sebastián», llamó con voz que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente. «Estoy aquí, sola, como prometí». Por un momento no hubo respuesta, solo el silencio y el sonido del viento silbando a través de las grietas. Entonces, desde la sombra cerca del altar, emergió una figura. El padre Sebastián, todavía vestido con sotana negra, los anteojos de montura dorada reflejando la luz lunar, y a su lado, amarrado con cuerdas, estaba Carlitos. Teresa sintió que su corazón se desgarraba al ver a su hijo. Carlitos estaba delgado, más delgado que hacía 3 días, con moretones visibles en los brazos y el rostro. Tenía cinta adhesiva sobre la boca. Sus ojos, cuando encontraron a Teresa, se llenaron de lágrimas. Teresa dio un paso hacia adelante instintivamente, pero el padre Sebastián levantó una mano. «Quieta, señora Mendoza. Mantengamos las distancias por ahora». En su otra mano sostenía un cuchillo, el mismo cuchillo de hoja curva que Teresa recordaba de la sacristía hace 2 años. Veo que cumplió su palabra. Eso es admirable. La honestidad es una virtud cada vez más rara en este mundo corrupto. Se movió hacia un lado revelando algo que Teresa no había visto en la oscuridad. En el suelo, a unos 3 metros de Carlitos, había un revólver. Viejo, oxidado, pero funcional. «Ahí está su oportunidad, señora Mendoza. Un arma, una bala. Puede usarla para salvar a su hijo». Teresa sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?». Su voz salió como un susurro ahogado. El padre Sebastián continuó con tono profesoral, como si estuviera explicando un concepto teológico complejo. «Verá, señora Mendoza, he llegado a la conclusión de que mi trabajo con Carlitos nunca se completará mientras usted exista. Su amor maternal, aunque admirable, es un obstáculo. Así que le doy esta elección. Mate a su hijo usted misma, rápido e indoloro, o yo continuaré su educación durante los próximos meses, hasta que su cuerpo y mente finalmente se quiebren. La decisión es suya. Usted tiene 30 segundos para decidir, señora Mendoza. O toma el arma y termina con el sufrimiento de Carlitos ahora, o me lo llevo y nunca volverá a verlo. Excepto quizás en fotografías. Fotografías que documentarán cada etapa de su descomposición física y mental. ¿Qué prefiere? Pero Teresa también sabía lo que le esperaba si el padre Sebastián se lo llevaba de nuevo. Había leído el cuaderno. Sabía que la tortura duraría semanas, meses, hasta que Carlitos quedara reducido a un cascarón roto. Y entonces el padre Sebastián lo desecharía como había hecho con los otros 16 niños. ¿Era realmente más misericordioso matarlo ahora? ¿Evitarle ese sufrimiento? La mente de Teresa se negaba a procesar tal pensamiento. Era antinatural. Era imposible. Ninguna madre podría hacer eso. 20 segundos, anunció el padre Sebastián mirando un reloj de bolsillo que sacó de su sotana. Teresa dio un paso hacia el revólver, sus piernas moviéndose casi independientemente de su voluntad. «No puedo», susurró. «No puedo hacerle eso a mi hijo». El padre Sebastián suspiró con exagerada decepción. «Entonces está condenando a Carlitos a meses de agonía. ¿Es eso realmente más moral, señora Mendoza? ¿Es eso amor maternal?» Teresa llegó junto al revólver, se agachó, lo recogió. Era pesado, frío. Nunca había disparado un arma en su vida. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. 10 segundos, contó el padre Sebastián. Teresa levantó el arma, apuntando vagamente en dirección a Carlitos pero incapaz de realmente hacerlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo siento, mi amor», susurró. «Lo siento mucho». Carlitos lloraba también, todo su cuerpo temblando. Y entonces Teresa hizo algo que ni el padre Sebastián ni ella misma anticiparon. En un movimiento rápido,
Giró el revólver hacia el sacerdote y apretó el gatillo. El chasquido del percutor golpeando una cámara vacía resonó en la iglesia. No había bala. El padre Sebastián rió. Una risa genuina y alegre. ¿Realmente pensó que le daría un arma cargada? Señora Mendoza, me ha decepcionado. Esperaba más de usted. Teresa luchó, golpeándolo, arañándolo, pero él era más fuerte de lo que parecía. El micrófono en su pecho debía estar transmitiendo todo esto. ¿Dónde estaba la policía? ¿Por qué no habían entrado ya? La respuesta llegó en forma de sirenas distantes que se acercaban rápidamente. El padre Sebastián las escuchó también. Su rostro se torció en una mueca de rabia. Trajo policías. Prometió venir sola. Teresa escupió sangre, su labio partido por un golpe que no recordaba recibir. Nunca confié en usted, nunca. El padre Sebastián la soltó dejándola caer al suelo. Entonces Carlitos morirá, ahora mismo, frente a sus ojos. Se giró hacia el niño, levantando el cuchillo. Teresa gritó, intentando levantarse, pero sus piernas no respondían. No, por favor. Haces de linternas cortaron la oscuridad. Voces gritaban, ¡policía! ¡Manos arriba! El padre Sebastián vaciló, el cuchillo todavía suspendido sobre Carlitos. Por un momento Teresa pensó que realmente lo haría, que mataría al niño simplemente por despecho. Pero entonces el sacerdote hizo algo completamente inesperado. Se llevó el cuchillo a su propia garganta. Si no puedo tenerlo, dijo mirando directamente a Teresa, nadie puede. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, deslizó la hoja a través de su cuello. La sangre brotó en un arco grotesco. El padre Sebastián cayó de rodillas, todavía con esa expresión serena en el rostro, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando. Los policías corrieron hacia él, pero era obvio que no había nada que hacer. Teresa gateó hacia Carlitos, arrancándole la cinta adhesiva de la boca, trabajando frenéticamente en las cuerdas que lo ataban. «¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? Ya terminó. Ya terminó». Carlitos se aferró a ella, sollozando, temblando. «Mamá, mamá, tenía tanto miedo». Teresa lo abrazó con fuerza, sin importarle la sangre del padre Sebastián, que formaba un charco cada vez más grande a pocos metros de ellos. «Ya sé, mi amor. Ya sé. Pero estás a salvo ahora. Finalmente estás a salvo». Su cuerpo fue llevado a la morgue, donde sería sometido a autopsia y finalmente identificado correctamente. Resultó que su nombre real era Héctor Domingo Salinas, un ex seminarista expulsado en 1975 por conducta inapropiada con menores, que de alguna manera había logrado reinventarse múltiples veces dentro del sistema eclesiástico. Los días siguientes fueron un borrón de entrevistas, declaraciones, atención médica y mediática. El caso se convirtió en un escándalo nacional que forzó reformas en cómo la Iglesia Católica verificaba antecedentes de sus sacerdotes. Claudia Ramos escribió un segundo artículo, aún más explosivo que el primero, detallando la red de complicidad y negligencia que había permitido que Salinas operara durante casi 2 décadas. Varios obispos renunciaron. El Papa envió un representante especial a México para abordar la crisis de credibilidad. Pero para Teresa, nada de eso importaba realmente. Lo único que importaba era Carlitos. Pasaba cada momento que podía con él, reconstruyendo lentamente la confianza y la seguridad que el trauma había destruido. La doctora Ramírez les recomendó mudarse, comenzar de nuevo en un lugar donde no hubiera memorias dolorosas. Teresa consideró la idea seriamente, quizás Ciudad de México o Guadalajara, algún lugar grande donde pudieran perderse en el anonimato, donde Carlitos no fuera ese niño que fue secuestrado 2 veces. La doctora Ramírez los había referido a un colega excelente en Puebla, un terapeuta especializado en trauma infantil. Las sesiones continuaron, 2 veces por semana al principio, luego una vez, eventualmente cada 2 semanas. Carlitos, ahora con 11 años, estaba cambiando.
Ya no era el niño risueño y despreocupado que Teresa recordaba de antes del primer secuestro. Probablemente nunca volvería a hacerlo. Pero estaba aprendiendo a vivir con sus cicatrices, a funcionar a pesar del miedo que a veces todavía lo despertaba por las noches. Había descubierto el dibujo como forma de procesar sus emociones. Llenaba cuadernos enteros con imágenes, algunas oscuras y perturbadoras, otras llenas de color y esperanza. Su terapeuta decía que era una señal positiva, una forma de externalizar el dolor en lugar de dejarlo pudrirse por dentro. Graciela y Sofía visitaban ocasionalmente, trayendo a Lupita y Toño. Los 5 niños que habían compartido ese horror incomprensible mantenían contacto, unidos por un vínculo que nadie más podría entender completamente. Se reunían en el parque, hablaban poco, simplemente existían en compañía del otro, recordándose mutuamente que habían sobrevivido, que seguían aquí, que el monstruo no había ganado al final, pero las noches todavía eran difíciles. Teresa a menudo despertaba de pesadillas donde revivía ese momento en la iglesia abandonada. El cuchillo del padre Sebastián acercándose a Carlitos, la sensación de impotencia absoluta. A veces soñaba con escenarios alternativos, donde no había logrado salvarlo, donde llegaba demasiado tarde y encontraba solo un cuerpo pequeño y sin vida. Esas noches se levantaba, caminaba hasta la habitación de Carlitos, y se quedaba ahí en la puerta, observándolo dormir, asegurándose de que respiraba, de que era real, de que no era otro sueño cruel. Un año después de mudarse a Puebla, en julio de 1996, Teresa recibió una llamada de Claudia Ramos. La periodista había seguido investigando, conectando más casos, documentando la magnitud completa de los crímenes de Héctor Salinas. «Teresa, necesito decirte algo», comenzó Claudia con tono grave. «He encontrado evidencia de que Salinas no trabajaba completamente solo. Había otros sacerdotes, otros abusadores que compartían información, fotografías, incluso víctimas. Era una red, y no todos han sido capturados». Teresa sintió un frío recorrerle la columna. «¿Estás diciendo que hay más de ellos ahí afuera?» Claudia suspiró. «Sí. Y algunos conocían a Salinas personalmente. Saben sobre Carlitos. Nunca terminaría, ¿verdad? Incluso con Salinas muerto, incluso con todas las precauciones, siempre habría sombras acechando. Siempre habría monstruos que veían a niños como Carlitos, no como personas sino como objetos para satisfacer sus impulsos retorcidos. Pero Teresa también había aprendido algo en esos años de horror, que era más fuerte de lo que nunca imaginó. Que una madre protegiendo a su hijo era capaz de enfrentar cualquier pesadilla. Y que si más monstruos venían, ella estaría lista. Carlitos entró a la cocina en ese momento, con su cuaderno de dibujo bajo el brazo. «Mamá, ¿estás bien? Te ves preocupada». Teresa se obligó a sonreír, a esconder el miedo que las palabras de Claudia habían despertado. «Estoy bien, mi amor. Solo pensando». Carlitos la abrazó, ese gesto simple que ahora significaba todo. «Todo va a estar bien, mamá. Lo prometo. Ya no tengo tanto miedo como antes». Teresa le devolvió el abrazo, deseando poder creerle, deseando poder protegerlo no solo de los monstruos reales, sino también de los que todavía vivían en sus propias pesadillas. Esa noche, después de que Carlitos se durmiera, Teresa se sentó en su pequeño balcón, mirando las luces de Puebla extenderse hacia el horizonte. Pensó en todos los otros niños, los 16 que Salinas había matado antes de ser detenido. Pensó en sus familias, en el dolor que todavía cargaban, en las preguntas que nunca serían respondidas. Pensó en Graciela, Sofía, Lupita y Toño, cada uno lidiando con sus propios demonios. Y pensó en los monstruos que Claudia había mencionado, los que todavía estaban ahí afuera, buscando su próxima víctima. La brisa nocturna trajo consigo ese olor característico de Puebla, diferente al de Veracruz, pero igualmente único. Teresa encendió una vela, no por fe religiosa,
Había perdido cualquier vestigio de eso hacía mucho, sino como un acto simbólico de resistencia, una luz en la oscuridad, una promesa de que vigilaría, de que protegería, de que nunca, jamás, bajaría la guardia de nuevo. Porque eso es lo que hacen las madres. No se rinden. No importa cuán profunda sea la oscuridad, no importa cuán aterradores sean los monstruos. Continúan luchando. Continúan amando. Continúan existiendo. Un día a la vez construyendo algo parecido a una vida normal desde las ruinas del trauma. Y en algún lugar de Puebla, en una habitación modesta pero segura, Carlitos dormía. Sus pesadillas todavía venían algunas noches, pero cada vez con menos frecuencia. Y cuando despertaba gritando, Teresa estaba ahí, como siempre estaría, para recordarle que estaba a salvo, que los monstruos no podían alcanzarlo, que el amor de una madre era más fuerte que cualquier oscuridad. No era un final feliz. La vida real raramente ofrece esos. Pero era supervivencia, era resistencia, era esperanza, pequeña pero tercamente persistente, negándose a ser extinguida sin importar cuánto intentaran apagarla. Y a veces, pensaba Teresa mirando esa vela parpadear contra la noche, eso tenía que ser suficiente.